silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno. Producciones Siglo presenta Espacio Cultural de la Asociación Uruguaya de Escritores. Lo nuestro es arte. De esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes. Estamos al aire en FM Ciudadela, 88.7 del dial. Esto es arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corsch y junto a la periodista Nisa Todaro los acompañaremos en los próximos 60 minutos, conversando sobre distintos artistas, tanto nacionales como del exterior. En la cabina de control y soporte técnico están presentes como siempre Esther Ferreira y Roberto Lagarde. Esto es Arte es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Y nos reunimos en el Ateneo de Montevideo los días segundos y cuartos jueves de cada mes, claro, en condiciones normales. Hoy respetando, o en esta etapa, respetando el aislamiento de todos, es que llegamos a ustedes a través de los distintos medios tecnológicos, como por ejemplo la página web audiouruguay.weebly.com. Cualquier consulta que quieran realizarnos o cualquier comentario, lo hacen a través del correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com. El programa de hoy se divide en 4 bloques. Homenaje a la escritora Paulina Medeiros. Tendremos los cumple literarios, como siempre de 3 grandes escritores. Voces en nuestro tiempo, presentado por Nisa Todaro. Aventurera de la historia, conduce Gisabel Sotelo de Francini. Y además tendremos los anuncios, como siempre algunos espectáculos que logramos divulgar desde nuestra institución. Paso a los anuncios. El resultado del concurso de poesía Paulina Medeiros anunciará por fin a sus ganadores en el próximo programa. Y la nómina estará disponible en nuestra página web. Paso a los concursos. Primer premio Rapallo de Poesía 2020. El país convocante es Argentina. Es para mayores de 18 años, sin importar su nacionalidad. El tema es libre. El premio consistirá en la edición del libro ganador, previa publicación de un adelanto en el número 6 de su revista. El plazo para la admisión de los trabajos finalizará el 1 de junio. Pero por más información sobre este concurso, entren a nuestra página web, que allí se encuentran las bases. Otro concurso, Historias de mi pueblo. El tema es libre. Se valora la creatividad y originalidad de las historias. El plazo vence el 29 de mayo. Los relatos deben ser escritos en español y no pasar las 5.000 palabras. Los interesados deberán enviar sus obras por correo electrónico a historiasdemipueblo2020@gmail.com con la etiqueta Historias de mi pueblo. Las bases para participar de este concurso se encuentran en Facebook en óptica Carlos A. López, @Carlos López Óptica. Otro concurso. Es el primer concurso nacional de cuentos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Las categorías son 4: niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos. El tema es elaborar un cuento bajo la consigna Contando Derechos, pero por más información comunicarse al teléfono 21948, repito el número 21948, o por mail a areaeducacion@i
El plazo vence el 28 de agosto. Agencia Gavidia y Rodríguez impulsa la campaña solidaria Hoy por Ti. Colabora con alimentos no perecederos y ropa de abrigo. La recepción se realiza aquí en la radio, en Radio Ciudadela, Yaguarón 1518, de 11:30 a 15 horas. Bueno, Daniela, hasta ahí voy con los anuncios que teníamos para hoy. Como habíamos anunciado, hoy nos acompaña Paulina Medeiros. Segunda parte, debo recordarles que ya el año pasado habíamos hecho un homenaje a Paulina Medeiros, pero en esta oportunidad, como desde la Asociación Uruguaya de Escritores habíamos decidido homenajear a Paulina Medeiros, hemos realizado también un concurso literario en su homenaje. Así que, bueno, hoy la recordamos por segunda vez y quizás desde otra perspectiva también. Todos los programas que hemos realizado para Esto es Arte han significado un reto especial tanto para Anisa como para mí. Hemos elegido con mucho cuidado y de común acuerdo a cada artista que hemos homenajeado, y hasta hemos tenido en cuenta la unión que mantuvieron algunos escritores con sus esposas o viceversa, cuando también fueron escritores comprometidos y destacados. Por supuesto, consideramos los vínculos más directos, o sea, escritores amigos que publicaban en el mismo momento y hasta cuando colaboraban juntos en algún medio de prensa, haciendo historia sin que ellos lo notaran. Algún ejemplo, hicimos Ida Vitale, Enrique Fierro, Idea Vilariño, Juan Carlos Onetti, Clara Silva, Alberto Zunfelde, solo por citar algunos ejemplos, ¿no? Imposible no hablar sobre el fuerte vínculo que mantuvieron. Difícil hablar de uno sin mencionar al otro. Y el tiempo creo que los ha unido mucho más. Me refiero a Paulina Medeiros y Felisberto Hernández, ¿no? Paulina Medeiros, a quien hoy estamos homenajeando, también lo hacemos destacando, como les mencioné recién, el certamen literario que lleva su nombre. Paulina nació en 1905, el 29 de marzo de 1905, cuando casi comenzaba, podríamos decir, el siglo XX, ¿no? Cuando llegaba una serie de transformaciones y adelantos tecnológicos que afectarían la vida de todos, como por ejemplo el automóvil, un artefacto que cambiaría la vida así de todos, eso nadie lo puede negar. La vida social, la vida industrial, incluso hasta las guerras del mundo. Sin duda que de alguna forma cambiar nuestra visión, la manera de entender el mundo en que vivíamos. No fue lo único. También está en toda esa transformación histórica el avión, ese proceso de poder entender cómo trasladarnos de un lugar a otro volando. Los primeros prototipos, véanlo así. En diciembre de 1903, 2 años antes que naciera Paulina Medeiros, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros seres humanos en realizar un vuelo controlado con una máquina que desafiaba la gravedad, una cosa de locos. Claro, me podrán decir,
Leonardo da Vinci, un genio nacido en 1452 en Italia y que bueno, falleció en Amboise, en Francia, en donde está Gisabel. Ya había pensado Leonardo, el gran Leonardo, en máquinas voladoras, pero bien, aún faltaba mucho tiempo, pues él estaba fuera de su tiempo. ¿Dónde nos lleva todo este planteamiento, toda esta introducción? Bueno, a que algunas personas siempre ponen un pie en el futuro y por supuesto cambian su presente. Nisa, anotame esta frase y la ponemos en mi epitafio. El año en que nace Paulina Medeiros, o sea, en 1905, Albert Einstein también formula la teoría de la relatividad. ¿Y ustedes creen que todos estos cambios sociales no alteran la percepción de la sociedad? Claro que sí. Tanto como lo está haciendo hoy este aislamiento social. Yo quisiera saber dentro de un año nada más, o dos, si no van a haber libros, si no van a haber canciones, composiciones de todo tipo, las culturas que signifiquen este momento histórico. Pero bueno, de esa manera en que yo les decía recién, es que vamos a ir descubriendo quién fue Paulina Medeiros y cómo todo esto de alguna forma la hizo ser la mujer que fue. Como dijimos, nace un 29 de marzo de 1905 en Tacuarembó y se destacó como poeta, como narradora y dramaturga. Poco se sabe de su infancia, aún creo que no se ha realizado ninguna biografía sobre ella. Sé que hubo gente trabajando, pero no he visto concluido ese trabajo. Pero no podremos negar, después de haber conversado sobre ella, que fue una mujer decidida, determinada, segura y valiente. Y a fuerza de coraje se abrió camino como escritora, y creo que esto es lo que cuenta. Por lo que a Paulina le hubiera gustado que la recordaran. No quiero equivocarme, pero tengo la sensación que ella ha vivido para muchos bajo la sombra de Felisberto Hernández, probablemente por concebir una sociedad machista en la que mujeres como Paulina Medeiros todavía por distintas razones estén, digamos que semi-ocultas y no posean el lugar que se merecen. Paulina se dedicó a la asistencia social, desempeñándose en distintos centros privados y del Estado, tanto en Montevideo como en zonas rurales. La señora Medeiros no se cayó en absoluto. A través de sus libros y en forma de cuentos, nos fue acercando las vivencias, las experiencias trágicas, dolorosas y hasta aberrantes, que las mujeres vivían en los distintos centros en los que ella se desempeñó. Y hablo de niñas, hablo de jóvenes abusadas por sus compañeras, por sus encargadas, ella le llama las supervisoras, sus maestras, sus directoras. Abusos en conventos, en centros educativos, en casas para huérfanos, en dependencias estatales. No sé, el calvario de muchas jóvenes quedó allí, o quedaron en sus páginas como historias, a veces horrorosas, que hoy duermen entre dos tapas de cartón. Historias que se repiten porque aún no hemos dado ese paso que Paulina Medeiros propuso sacar a la luz.
Por este motivo, algunos la consideran como una activista en defensa de los derechos de la mujer. Claro, no como hoy se reconocen a otras voces. En su tiempo Paulina denunciaba, pero estaba sumergida por los medios de comunicación, por lo que solo quedaron sus libros en forma de cuento. Fue la manera que tuvo de poder denunciar lo que ella vio. A tal punto fue una mujer contestataria que se opuso a la dictadura de Gabriel Terra, que duró entre 1933 y 1938. Ella fue secuestrada y hasta fue encarcelada. Luego, cuando recupera la libertad, se exilia en Buenos Aires hasta que pasa el peligro. Les cuento como dato anecdótico que Paulina Medeiros fue la primer secretaria de nuestra Asociación Uruguaya de Escritores. En 1949, o sea, a los 44 años, Paulina estuvo en la secretaría cuando Juana de Ibarburu era presidenta y Daniel Vidar era protesorero. Tenemos las actas de ese entonces y lo que se discutió en aquellas sesiones, pero bueno, vamos de lleno a la vida de ella, ¿no? En los años de exposición pública, Paulina concurría a las tertulias literarias en forma regular, que se convocaban o se autoconvocaban desde el emblemático Café Sorocabana en Montevideo, encontrándose con escritores de la talla de Marosa y Giorgio, Ricardo Prieto, Ángel Campodónico, Leonardo Garet, Wilfrido Penco y bueno, y mi amigo Alejandro Michelena, a quien he entrevistado en varias ocasiones. Lo pueden ver, a quien no lo conoce, en YouTube entran a Tinta de Escritores con mi nombre y allí están las entrevistas con los libros de Alejandro Michelena. Hoy prácticamente a Paulina Medeiros se la recuerda por el libro en que desgarra sus sentimientos hacia Felisberto Hernández, ¿no? Después de 5 años de relación, y por cuya publicación fue criticada y llamada frívola. ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna manera la señora Medeiros sacaba a luz una faceta poco conocida del poeta Felisberto Hernández, conocido por su refinamiento literario, y bueno, y ella sí lo mostraba desde otro ángulo, ¿no? Lo mostraba como un hombre cruel e inhumano, epídico, malsano, mezquino, utilitario. Esta era su visión, no sabemos por qué. Quiero y creo que debemos ser objetivos y tener en cuenta 2 cosas. Una, que no podemos juzgar los problemas de pareja. No es tema nuestro. Tampoco conocemos los pormenores sobre por qué Felisberto reaccionó así con Paulina, qué cosas quedaron pendientes entre ellos. Y sabemos bien que un corazón destrozado puede actuar equivocadamente, o no. No lo sabemos, ninguno de ellos está aquí para aclararlo. Pero así fue su historia. Se amaron y discutieron mucho. Así es el amor, y probablemente muchos de nosotros hayamos vivido experiencias similares a las que en algún momento tuvieron la señora Medeiros y el señor Hernández. No obstante, hoy hemos recordado a Paulina Medeiros como una gran escritora que dentro del pacto ficcional que eleva la narrativa y la convierte en obra literaria,
Ella nos contó y denunció las penurias de miles de jóvenes en condiciones paupérrimas, olvidadas, sin familia, sin amigos y a merced de un destino oscuro al que Paulina Medeiros se opuso y que hoy reivindicamos en su lucha por aquellos que aún sufren el maltrato. Y en la paradoja de la historia queda una relación sentimental que nunca se formalizó, pero sobrevivió al tiempo. 5 fueron las damas involucradas en el terreno sentimental del poeta Felisberto Hernández, pero solo Paulina Medeiros no se casó con él y sin embargo fue la más importante en su vida. Hasta aquí la primera parte del segundo ciclo que hemos dedicado a esta gran escritora, activista social. Este homenaje, pequeño homenaje, pero profundo y con mucho cariño a Paulina Medeiros. Así que vamos a ir ahora al primer corte y vamos a hacerlo con una canción, como siempre hacemos, de relacionar estos temas musicales con el homenajeado. En este caso vamos a escuchar a Fabiana Cantilo en Nada es para siempre. Quizá esto le hubiera cantado Paulina a Felisberto. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Nada es para siempre. Oh, nada es para siempre. Si tu risa escapó
Paulina Medeiros. En la literatura rioplatense, esta autora ocupa un lugar de preferencia. Su nutrida obra y su larga actuación en la vida literaria la transformaron en una figura de especiales valores por su aporte y el tono profundamente humano de su mensaje. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en la literatura femenina de estas latitudes es una pionera que marcó rumbos. Así se lo han reconocido a través del tiempo la crítica en América. Daniel Vidart, escritor y antropólogo, perteneciente a la primera comisión directiva de la Asociación Uruguaya de Escritores, 1949, junto a Paulina Medeiros, realizó un comentario sobre la obra de nuestra homenajeada. Esta obra es Un jardín para la muerte, 1951. Vidart opina que cuando se termina de leer una novela por primera vez, se pueden experimentar dos sensaciones. La sensación de que nosotros hemos estado planeando desprendernos del texto o la sensación de que el texto nos ha dominado profundamente. Esta última revela la copia de un mundo original creado por el espíritu, como sucede con este libro de Paulina Medeiros, y Daniel Vidart continuó diciendo sobre esta obra que el escenario, las cosas y los personajes son nuestros. La frontera bilingüe y contrabandista, el río Yaguarón corriendo sin clamoreo inútil entre pueblos que duermen sin soñar, los dulces de nombres y cuerpos empalagosos, el hipocritón Loreto, acicalado, limpio como lechada de cal, tratando de cuidar su lenguaje y sus modales de santón industrioso. La difunta y dulce Amelia, guardada entre cintas, leyendas y perfumes de lavanda por sus pequeños hijos. Sandra, sutil como el instinto, lustrosa como un animal, defendiendo a su Olinto de la curiosidad enfermiza de Celeste y preparando a pleno sol y sin prometérselo un clima sombrío. Y finalmente los niños, José Pedro y Celeste, extremos masculino y femenino del eje dramático de la historia. Todo esto es del mundo, de nuestro mundo rural, pueblerino, monótono, dice Vidart. Paulina Medeiros utiliza interesantes materiales para la anécdota y logra procesos intelectuales perfectos a la novelística contemporánea. Toma a los seres humanos y los carga de alta tensión anímica. Los da vuelta en sus manos y se pone a contemplar el alma monstruosa de los pequeños seres, el reino de los sueños, la trastienda de los corazones, nos dice Daniel Vidart. Esta escritora se hunde en el interior de una vida, en la exaltada psiquis de Celeste, la pequeña heroína de Un jardín para la muerte. Entonces, el límite del objetivo de las cosas comienza a temblar. Una irreal atmósfera de pesadilla y de transformación en el tiempo envuelve la aventura de Celeste, la niña atormentada, vertiginosamente aguda, extrañamente adulta, llena de presentimientos, enardecida por celos oscuros y víctima de su viejo afán de rebelión y venganza. El lenguaje que usa Paulina Medeiros, según el análisis de este escritor, se hace deseoso, entrecortado y telegráfico a veces, para penetrar en estos arduos territorios y lograr su objetivo. Quiere crear y crea. La sabiduría viene de afuera, el poder cósmico está adentro. Paulina Medeiros, en su sobria narración, intercala de tanto en tanto los hitos estremecidos de sus características metáforas. El desenlace es de una fuerza y de una expresividad extraordinaria. Esta novela es un relámpago del espíritu sobre el paisaje y su resplandor vívido, borrando el entorno natural, nos deslumbra con la luz interior de la aflicción humana. Una obra densa y plena, en resumen, que jerarquiza la producción literaria nacional y que anuncia próximas hazañas
por el talento creador que posee Paulina Medeiros, concluye el escritor Daniel Vidart. Este es un excelente análisis realizado por este escritor sobre una obra que merece la pena ser leída. Otros iracundos, 1962, es un libro doloroso pero tierno a la vez. La realidad de sus páginas no tiene nada de conformista, su ternura nada afable. Y es que Paulina contempla la vida con la mirada de quien sabe penetrar más allá de lo exterior, sea esto penoso y sórdido, grato o no. Su ancho corazón le permite dar a cada escena ese toque de calidez humana que pone belleza en todo aquello que no lo tiene. Por eso sus personajes se nos hacen simpáticos cuando los conocemos. Sabemos que son como nosotros, seres en quienes se dan todas las contradicciones humanas, en quienes el mal está a flor de piel, a la misma distancia de la bondad. Es por eso que cuando leemos sus páginas nos sentimos identificados con sus hombres y mujeres, sin falsas complicaciones psicológicas, sin complejidades ni difíciles análisis. Los héroes de Paulina Medeiros son la legión de los que habitan campos, pueblos y ciudades de América, donde la condición humana es aún una leyenda. Resplandor sobre el abismo, 1983, es un excelente aporte a la narrativa rioplatense. En esta obra se aprecia el dominio de la técnica novelística y el fondo histórico de las luchas de los blancos en 1897. Una gran novela de Paulina que demuestra que es capaz de emocionar, recreando un trascendente momento de la vida uruguaya. En el Palacio Salvo, en enero de 1943 para ser más exacta, Radio Águila le realizó un homenaje a Paulina, y es ahí donde conoció a Felisberto Hernández, que sin dejar de mirarla tocó Festín Chino y una faruca de Manuel de Falla. Después, mientras lo aplaudía, el escritor se le acercó y le estrechó la mano. Al día siguiente intercambiaron libros y al otro día cartas que rápidamente se transformaron estas cartas en cartas de amor. Paulina Medeiros le dice a Pablo Roca, un profesor de letras, refiriéndose a las cartas de amor de Felisberto: debía haber creído en ella, Felisberto, porque era más lo que idealizaba que lo que suponía que sentía, decía Paulina. No fue capaz de enamorarse a fondo, puesto que no podía sacrificarse por nadie. Traté, en este homenaje, de separar a Paulina Medeiros de Felisberto Hernández, aunque sin éxito, porque es una historia que nos llena de curiosidad. Pero lo que sí les puedo decir es que detrás de esta sombría y escondida autora vive una mujer talentosa que logró en cada página de sus obras atraparnos, más allá de Felisberto Hernández. Bueno, Daniel, hasta aquí voy con el homenaje que teníamos para hoy. Después de haber escuchado esta segunda entrega en la voz de Nilla Todaro, en este homenaje a Paulina Medeiros, bueno, vamos a hacer al revés. Ahora vamos a escuchar a un tema de Los Rodríguez, banda que había formado Andrés Calamaro cuando estuvo en España, y vamos a escucharlo con un tema llamado Mi Enfermedad. Creo que aquí podemos escuchar imágenes de lo vivido en esta historia de amor entre Paulina y Felisberto. Mi Enfermedad, Los Rodríguez.
Hemos vuelto del segundo corte y bueno, como les decía, tanto la primera canción, Nada es para siempre, de Fabiana Cantilo, y esta que hemos escuchado recién de Los Rodríguez, Mi enfermedad, en la voz de Andrés Calamaro, creo que logran redondear todo lo que hemos hablado con Nisa sobre Paulina Medeiros. Así que vamos ahora a los cumple literarios. En los cumpleliterarios del día de hoy vamos a homenajear a tres grandes escritores: Juan Rulfo, Honoré de Balzac y Walt Whitman. Juan Rulfo nació un 16 de mayo de 1917, recordado con dos grandes obras, El llano en llamas y Pedro Páramo. Honoré de Balzac nació un 20 de mayo de 1799 en París, conocido por la célebre obra La comedia humana. Y Walt Whitman, que nació en Nueva York el 31 de mayo de 1819, un escritor muy controvertido, gran poeta y periodista, que también escribió trabajos interesantes sobre el realismo filosófico. Así que bueno, conocido también por las Hojas de hierba, ¿no? Uno de sus libros más importantes. Así que bueno, estos tres escritores les deseamos, estén donde estén, un feliz cumpleaños. Voces en nuestro tiempo. La introducción que les voy a hacer hoy es una frase de Feliberto Hernández y dice así: mi tristeza era perezosa, pero vivía en mi imaginación con orgullo de poeta incomprendido. Bueno, ahora les voy a leer, como no podía ser de otra manera, dos poemas de Paulina Medeiros del libro Párpados de piedra de 1931. Dice así: venías hacia mí, oculto, bajo el ancho párpado sepulcral del vacío, con el arranque del viento y la ingenua gracia del día. Oh, tú, el deseado, sello de fuego y sangre y volantín de humo en mi vida. 50 caballos de tormenta te roían las manos con sus bridas, pero no te dabas cuenta. Solo a mí sonreías. Y el otro poema dice así: yo tenía contra el pecho mi muñeca vestida de riguroso azul, la quimera, y en mis ojos suspensos iba de un lado a otro la espera. Ya había acabado rieles en la noche y atraellado senderos, haciendo ondular caminos como brazos. ¿Qué rubias manos de princesas trizaron la fuerza de mis manos? Te dejaste adornar con cintas de caricias, tuviste pena. Modorra de flautas crepusculares se colgó a tus manos, mientras a lo lejos se tapaba el viento los oídos y caían como fruta los árboles al oír ulular mi voz, colgándose a los muros y ardiendo en las zarzas. Dos hermosos poemas de esta excelente autora, y hasta ahí voy con Voces en nuestro tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar al último e interesante segmento del programa, llamado Aventurera de la Historia. Veremos qué nos tiene preparado para hoy nuestra corresponsal en Europa, Jezabel Sotelo de Francini. Escuchémosla. Hola, buenas tardes Nisa, buenas tardes Daniel, buenas tardes Uruguay. Desde aquí, desde Francia, la aventurera de la historia. Hoy tenemos otra historia para contar, una aventura más. Y nuestra lupa se va a centrar en otra mujer. El otro día fue sobre Catalina de Medici, y Catalina de Medici y este nuevo personaje, Diana de Poitiers, están íntimamente relacionadas, siempre también por lucha de castillos. A veces pensamos que los castillos que son verdaderamente fueron construcciones militares defensivas, en realidad también fueron casa habitación, y algunos muy suntuosos
y que fueron manejados por mujeres. Y por supuesto todo aquello que tiene cierta belleza, arquitecturas totalmente descollantes, eso genera celos y luchas intestinas. En este caso, Catalina, habíamos dicho, llega a Francia para casarse con el delfín, que será el futuro rey de Francia, Enrique II, hijo de Francisco I, un rey muy polémico y que seguiremos hablando de él. Eh, pero Diana de Poitiers aparece mucho antes en la historia de Francia, porque es francesa y porque es de origen noble, la famosa duquesa de Valentinois y de Étampes. Es una mujer muy poderosa también dentro del siglo XVI y que va a nacer en el año 1499, algunos dicen año 1500, o sea, unos cuantos años antes que el rey o el futuro rey de Francia, Enrique II. Francisco I, parece que hay una affair, nunca se supo bien si la famosa senecalés, que se le dice, o vendría a ser como la esposa del virrey, porque se casa con un hombre mucho mayor que ella, Louis de Bresse, y queda viuda, pero durante ese interín aparentemente la historia no lo confirma, pero como que hubo un affair amoroso con el rey Francisco I. Enseguida se ocupa de sus hijos, porque recordemos que Francisco cuando cae prisionero, después de la batalla de Pavía, a cambio de su libertad con Carlos V, va a negociar y tomar de rehenes a sus dos hijos. Entre ellos va a estar Enrique II, futuro rey de Francia, el delfín, vamos a decir, que por aquel entonces tenía 7 años. Y ya, obviamente, Diana de Poitiers se ocupaba de los hijos de Francisco. Van a tener una despedida muy, muy cariñosa porque es un niño, ella tiene más de 20 años, es una mujer de más de 20 años y él solamente un niño de 7. Esta despedida no la va a olvidar jamás. Durante el cautiverio, que son unos 5 años, 6 años, después se va a producir obviamente el reencuentro. Ante todo esto, Francisco I va a posar sus ojos, recuerdan, sobre la familia Medici, poderosa familia Medici, riqueza, lujo, y poder. No sobre todo, no solo desde el punto de vista económico, también en la iglesia. Habíamos dicho que los Medici dieron 2 papas, la familia Medici. Por ese entonces recordamos que Catalina de Medici, la princesa Catalina de Medici, hija de Lorenzo II, va a llegar a Francia rodeada de un séquito muy importante y va a contraer las nupcias con Enrique II. En ese momento, ya en ese momento, cuando él ya sale en la adolescencia, tiene como una admiración por Diana, fascinado por Diana, porque si hay algo que debemos resaltar es que Diana de Poitiers es una de las mujeres más hermosas de su época, más enigmáticas, más misteriosas, de una belleza escalofriante, podríamos decir. Eh, Muchos artistas de la época, Jean Clouet y François Clouet, François Clouet va a ser un pintor muy importante en la corte y sobre todo protegido por Catalina de Medici. Todos van a alabar, los poetas, Rabelais, Debelay, todos los poetas van a alabar la belleza de Diana de Poitiers. Y van a hacer retratos, Diana Cazadora, van a ver muchos retratos en todos los castillos de Francia y eso Catalina lo va a ver todo el tiempo. Enrique Delfín, Enrique Rey, nunca amó a su esposa, nunca la quiso. Y ese amor platónico desde un principio que surgió por Diana se va a cristalizar en el año 1538 con un amor carnal. Directamente van a ser amantes a pesar de esa diferencia de edad. Imagínense para la época una mujer de 40 y un príncipe o todavía príncipe delfín que tenía menos de 20 años, hasta la muerte. Esto
Esto le va a crear, o va a generar en Diana gran poder. Porque después que Francisco I muere, Enrique II es el rey de Francia. Y esto le va a traer grandes riquezas inconmensurables y, por supuesto, el castillo de Chenonceau, que después hablaremos cómo se gestó ese castillo maravilloso, va a venir a las manos de Diana. Es un castillo real, forma parte de la dinastía de Valois. Lo mismo que algunas joyas de la corona también llegarán al poder de Diana. Esto enloquece de celos a la pobre Catalina de Medici. No pobre, porque es una mujer extremadamente inteligente y es tan fascinante también la personalidad, porque recordemos todo el refinamiento que trae a la corte francesa, además rodeada de sus astrólogos, que Nostradamus también supo ser un astrólogo de Catalina de Medici, y después contaremos la famosa leyenda de Chaumont en una próxima etapa. Esto va a crear una lucha entre estas dos mujeres, pero la reina Catalina llevaba muchos años de matrimonio con el delfín y después rey de Francia, y no había tenido ningún hijo. Esto no convenía a ninguna de las dos, porque si él anulaba el matrimonio con Catalina, podría venir otra reina, otra sucesora, y deshacerse de Diana de Poitiers. Entonces decidieron odiarse cordialmente, hacerse la guerra cordialmente. Esto siempre me gustó, esta expresión, odiarse cordialmente, hacer la guerra cordialmente, es algo refinado, femenino, diríamos, perversamente femenino. Y durante esa etapa, bueno, la que reinó fue Diana. Diana estaba en los asuntos de gobierno. Diana dominaba. Diana inclusive luchó por conservar el catolicismo en Francia, luchó contra los hugonotes, aliada a la famosa familia de los Guisa, del duque de Guisa, que eran grandes enemigos, por supuesto, de Catalina de Medici, que a ultranzas quería conservar la dinastía Valois como fuese. Por más que en un momento veremos que su gran astrólogo, que hablamos en el episodio anterior, le advierte que la dinastía Valois terminaba con sus hijos. Pero Diana sigue adelante, embelleciendo los castillos con sus pinturas, dando cultura, rodeándose de escritores. Vamos a ver que son sus contemporáneos, Rabelais, Ronsard, todos estos artistas van a estar presentes. Así que, bueno, muere el rey y obviamente el poder de Diana se va a terminar. Y después veremos cómo termina ese poder, porque es interesantísimo ver esa última agonía del rey, y qué es lo que va a hacer Catalina para despojarla del famoso castillo de Chenonceau. Así que, amigos, es todo, y nos vemos y nos reencontramos la próxima semana. Les deseo una muy, muy buena jornada y hasta pronto Uruguay. Los quiero a todos. Amigos, ha sido una alegría para nosotros haber llegado al final de este programa, pero no al final de nuestras ganas de seguir haciendo otros programas. Así que nos encontramos en la próxima entrega de Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Koch. Nos vemos. Adiós. Yo también me despido. Mi nombre es Nisa Todaro. Gracias, Daniel, por acompañarme una vez más en otro programa de Esto es Arte en la 88.7 FM Radio Ciudadela. Hasta la próxima semana. Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno, de esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes, no eres
eres más que un espectador asombrado. Posibles realidades plasmadas dentro del plasma que cobran vida entre nanoceldillas procesadoras del intelecto nuevo. No te asustes o te apartes, no corras, no es malo. Es simplemente, es silencio. Por tus oídos ascendieron los ruidos que alguna vez hemos inventado, y los que no, llenándote el cerebro de timbales, tintineos, sirenas y explosiones. Máquinas en su apogeo. Incluso susurros anónimos, ocultos, detrás de un velo que parece real. No te asustes o te apartes, no corras. No es malo, es simplemente silencio. Silencio.